Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el mensaje, la palabra de Dios, así que hoy vamos a leer el libro de Mateos. Se llama, el título le puse como título En medio de la tempestad. Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículos 26 al 31. Y la palabra de Dios dice así. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y reflexionaba sobre esto, también sobre la tempestad, por las situaciones que uno puede atravesar, ¿no? en la vida. Y el diablo hará cualquier cosa para que quitemos nuestros ojos de la palabra de Dios. Por ejemplo, causará problemas en tu vida, agitará las cosas de tal manera que tu situación sea como una barca en medio de una tormenta. Hará lo que pueda para que pongas tus ojos en el mundo físico y en la situación que te rodea, ¿no? En la situación que nos rodea el día a día, y no en las promesas de Dios. Él sabe que si no logras hacer eso en tu vida, podrá valerse de las promesas de Dios para poder derrotarlo, para poder derrotarnos a nosotros también. Y esa táctica fue la que Satanás utilizó contra Pedro. Cuando Pedro saltó de la barca en obediencia a la palabra de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió después? Él, Pedro, empezó a andar sobre las aguas, ¿no? Sin ningún problema. Cuando Jesús le dijo: ven, ¿no? Pedro se aferró a esa palabra y saltó al agua, ¿no? Comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando Pedro quitó sus ojos de esa palabra y los volvió a la tempestad, se puso a pensar que lo que él estaba haciendo no podía ser posible. Después de todo, Pedro era un pescador, y todos sus conocimientos y toda su experiencia le decía que cuando las olas y el viento eran tan fuertes, él iba a ser arrastrado por ellas, y que sería imposible lo que estaba haciendo hasta de caminar sobre las aguas, ¿no? Él empezó, Pedro empezó a fijarse en lo que sabía del mundo natural, en el lugar de lo que Jesús, en lugar de lo que Jesús le había dicho. Entonces su fe en ese momento le faltó, empezó a dudar, ¿no? Empezó a dudar de todo, y él empezó a hundirse, Pedro empezó a hundirse. Y a veces nos pasa a nosotros, cuando quitamos la mirada de Jesús, o le damos más importancia a la tempestad, al problema que estamos atravesando, que a lo que la promesa que Dios nos dice, ¿no? Y no permitas que eso no te suceda a vos. Una vez que recibas la revelación de la palabra de Dios, aférrate a ella y no te fijes en nada más, porque el diablo hará cualquier cosa, hará lo imposible para que desistas de ella. Agitará todas las cosas a tu alrededor, tratará de infundirte temor, y traerá a tu memoria también cosas del pasado para hacerte tropezar, para hacerte pensar cómo lo hacías antes en tu vida vieja, ¿no? ¿Qué es lo que hacías antes? Y así no poder avanzar, y no puedas mantenerte firme en la palabra de Dios. Pero hoy te digo que no cedas. Dios te dice: no cedas. Fija tu mirada en la palabra de Dios, hasta que sea más real que cualquier otra cosa, y podrás andar sobre las aguas sin ningún problema y ni temor. En Mateo 8, 23, 24 nos dice así. Dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron,
y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron, y diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿No? Habla también sobre una fuerte tormenta. De una manera que la tormenta en la que se encontraban los discípulos los habría sacudido, creo que hasta la médula. Y de esto se puede aprender algo también, de subirnos a la barca con Jesús. No significa que nunca vamos a pasar tempestades, ¿no? Que nunca vamos a tener ningún problema. Jesús dijo en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque Dios haya prometido protegernos y prosperarnos, tendremos que enfrentarnos a distintas situaciones como la enfermedad, tal vez la escasez, el miedo y un montón de cosas que quieran ponerles, ¿no? Que debemos afrontar. Los que no creen se enfrentan a todo eso sin Cristo. Pero nosotros como creyentes pasamos por la tormenta con la convicción de que todo saldrá bien porque Jesús va en nuestra barca. Jesús está siempre a nuestro lado. Y viendo que la semejante tormenta y que las olas se enfurecían y que el Salvador, que Jesús dormía, los discípulos le reprocharon a Jesús: ¿No te importa que nos ahoguemos? Dice en Marcos 4:38. Pero por eso es tan devastador el miedo, ¿no? Porque en medio de la tormenta nos puede agarrar un temor, nos puede agarrar miedo a lo que estamos atravesando. Porque corroe la confianza que tenemos puesta en la bondad de Dios, desata multitud de dudas y también nos llega a nublar hasta la memoria. Y hasta ese momento los discípulos habían visto a Jesús sanando toda enfermedad, ¿no? Toda dolencia, milagros, pero la tempestad puede provocar mucho temor como les provocó a ellos. Y el temor genera una especie como de amnesia espiritual que nos impide acordarnos de los milagros, de lo que Jesús ya ha hecho, de lo que Él hará y de lo que Jesús puede hacer, de lo que Dios puede hacer. Nos hace olvidarnos del poder de Dios, de lo que es Dios. Por eso tenemos que dejar de alimentar las dudas y nutrir nuestra fe con la palabra de Dios, puesto que es la fe la que te guiará a través de la tormenta, es la fe la que nos va a guiar en esos momentos tan difíciles. No podemos dejar que las circunstancias de la vida nos hagan dudar del poder de Dios o de lo que Dios puede hacer, ni tener miedo en el cual nos paralice y nos haga tomar malas decisiones. Dejemos subir a Dios a nuestras barcas para que en medio de la tormenta Él también pueda ayudarnos a tomar buenas decisiones y a darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, confiando que Él calmará toda tempestad y que podamos aferrarnos de la palabra de Dios y sus promesas, porque como dice en el libro de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No sé cuál es la tempestad, no sé cuál es el problema, pero tal vez hoy estás bien, pero capaz que mañana puedas atravesar algo y que puedas recordar esta palabra de que Dios va a estar en medio de esa tormenta, Dios va a estar en medio de esa tempestad, va a estar con vos ahí acompañándote, dándote fuerzas, guiándote en cómo debemos manejarnos, cómo debemos actuar, porque no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios, es a la manera de Él. Así que vamos a tener una pequeña oración para cerrar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por estar con nosotros, por cuidarnos Señor, por protegernos Señor, por darnos las fuerzas que necesitamos en los momentos más difíciles, más complicados Señor. Gracias porque tú siempre estás ahí Señor para nosotros, para levantarnos Señor, para que podamos seguir hacia adelante Señor, porque sabemos que tú estás en nuestras barcas Señor,
acompañándonos, Señor, y calmando toda tempestad, Señor, que pueda venir en nuestras vidas, Señor. Por eso dejamos y entregamos todo en tus manos, Señor, y que pueda ser de bendición, Señor, para todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga, chicos.